Bueno, nada, yo hoy no hablaba del Museo Nacional de Bellas Artes, pero no voy a hablar de lo que hemos hecho, voy a hablar de lo que nos falta. Y eso es como el deseo, siempre dicen que el deseo es una carencia. Y hoy vamos a hablar también de una carencia importante, inclusive que tuvo que ver también con mis conversaciones con Federico. Yo dirigí la Bienal de La Habana, primero en Elisa, ¿no? Y me tocó apostar por los jóvenes artistas. Recuerdo mis conferencias en Valencia, que ahora regreso, casi voy todos los años, y siempre me decían algunos profesores, tú hablas de los artistas emergentes cubanos, estos artistas muy jóvenes, como si fueran ya clásicos, con una pasión. Y bueno, muchos de ellos también han ido, he tenido la suerte de ser 20 años profesor y verlos crecer, ver también el desarrollo de cada uno de sus artistas. Y es bonito, ¿no? Cuando uno ve ya a los niveles que llegan. Después tuve que trabajar en la Bienal de La Habana. La Bienal de La Habana, cuando llegué, cumplía 30 años. Casi recuerdo que hice un seminario en el Museo de Bellas Artes. Invité a fundadores también de la Bienal. Estaba Luis Camlice, por cierto, un apasionado del arte y la educación, que se hablaba de esto aquí. Y Carnice, bueno, yo estaba muy orgulloso que había sido en la Bienal de Mercosur, que creó la figura del curador pedagógico, ¿no? Curador que atiende los proyectos educacionales. Y Carnicer empezaba su intervención muy desconfiado ya con el rumbo que había tomado la Bienal de La Habana. Decía, desconfía de los que cumplen 30 años. A partir de ahí se vuelven muy conservadores. García Márquez también decía, somos todo lo contrario a los 60 de lo que decíamos de lo que éramos a los 20, ¿no? Y, y esa fue una dinámica importante, ¿no? Era un reto que se puede cambiar, qué se puede hacer, estructura. Y para mí fue muy importante cuestionarme el modelo de la Bienal. Y la Bienal de La Habana sí, había sido muy importante, pero bueno, ahora hablar de lo, me acuerdo, ahora ayer conversaba con Rafael, se discute mucho aquí el tema de lo colonial, lo postcolonial, lo decolonial. Y entonces, en todos esos debates yo decía, bueno, es que tampoco en este momento en que estamos, las dinámicas entre centro y periferia ocurren de la misma manera. Se puede ser periferia en el centro y centro en la periferia. Entonces hay que ir mirando la realidad. Yo también tengo una gran deformación. Para algunas personas también estaba traicionando algunos principios de la Bienal, porque la Bienal siempre fue inspirada en la obra de Wilfredo Lang, y sobre todo en una que hizo en el Museo de Bellas Artes, dentro del museo que dirijo yo hoy, y fue dedicado al pueblo cubano. Originalmente se llama Pájaro de la Victoria y después le puso Tercer Mundo. Era un concepto también geopolítica, de la geopolítica que todavía inclusive se mantiene en la constitución cubana, en la nueva constitución cubana, a pesar de que es un término que ha estado sujeto también a debate, ¿no? Para algunos el tercer mundo no existió realmente, es una invención política. Bueno, todo eso se puede, me decía Desiderio Navarro, un gran estudioso cubano, era de ese criterio, y bueno, fundó una revista muy importante que se llama De Más Criterio, una revista con la que nos crecimos en Cuba, y se debatía mucho, bueno, qué cosa es este tercer mundo. Y en ese sentido, bueno, Lang pudiera ser también la antítesis de todo eso, ¿no? Realmente hizo una obra profundamente, con una raigambre afrocaribeña extraordinaria, pero sería imposible Lang sin entender a Matisse, a Picasso, y no hubiera sido el mismo Lang si no hubiera pasado por Europa. Y si no hubiera tenido esa conexión, ¿no? Entonces, esa polémica también con Picasso. Picasso siempre decía, Lang es tan bueno que se parece mucho a mí. Un día, un día a Lang le preguntaron, ¿y usted tomó las máscaras africanas de Picasso? Y Lang respondió, Picasso tuvo que salir a buscar África. La diferencia era que África estaba en mí. Había también, Picasso decía, esa obra solamente la puede hacer un hombre de su raza, ¿no? El padre de Lang era un chino cantonés, como decía Severo Sarduy, esa mezcla de los chinos, los africanos, los españoles. Está ahí de dónde son los cantantes, muchos textos de Severo que son fabulosos. Es parte también de todo, no solo una novela literaria, sino son ensayos antropológicos, etnográficos, de lo que pudiera ser una aproximación a la nación cubana. Esa ha sido también nuestra realidad. Eso ha sido, bueno, ¿por qué yo que soy profesor también de problemas del arte contemporáneo, le han puesto un nombre muy rimbombante a las asignaturas, pero al final siempre me ha interesado cómo se mueven las vanguardias
del siglo XX y al final las clases que doy son profundamente arte occidental. Entonces, por eso a mí, yo le hice mi pequeño aporte a esa final, decir, bueno, cómo mezclar los artistas, los grandes artistas del canon, o cómo se construyen ese canon occidental y cómo transversalizar esos discursos y verlos también en su conexión con artistas de otras regiones. De momento podría invitar a Marina Abramovic a hacer performance. Dijo, no hace falta que traigas horas, lo más importante es talleres en Elisa con los muchachos, vamos a discutir con la gente. Con Marina mantengo muy buenas relaciones, pero estaba también Carlos Martiel, que es un artista joven del performance cubano, Herman Nietzsche, que fue un antecedente del accionismo vienés, como ustedes conocen. La gente me decía, un amigo profesor de ZKM, y me decía, Nietzsche en Cuba, crazy, it's crazy Nietzsche en Cuba, ¿no? Entonces era, y tenía ahí Joely Ferle, una gran artista de Martinica, no, de Guadalupe, o tenía Steve Baura de Martinica, Stephen Cohen de Sudáfrica, y cómo tú transversalizas esa idea de performance visto desde situaciones y de geopolíticas diferentes y de contextos diferentes. Y la idea también era el contexto, ¿no? Que todas esas obras también entraran en la dinámica de lo que puede ser la propia realidad cubana. Así lo vimos desde el lenguaje. Bueno, Francisca Benítez también, chilena, que trabajó con la comunidad de sordomudos, pero también lo vimos en el lenguaje. Teníamos en un momento Joseph Kosuth. Inicialmente Kosuth me escribió un texto, me escribía, quería hacer una cosa con Hemingway en Cuba, con los textos de Hemingway. Le decía, Hemingway es demasiado turístico, ¿no? Por cierto, es el museo que más visitantes recibe en Cuba. El Museo Hemingway recibe más visitantes que el Museo Bellas Artes. Después nosotros estamos en tercer lugar. Hemingway, Cuba es muy folclórica también. Es quizás un objeto raro. Hemingway, después el Museo de la Revolución y después el Museo de Bellas Artes. Somos vecinos ahí con el Museo de la Revolución. Son los tres museos, nosotros somos el tercer museo en visitantes. Realmente. Esa es la realidad. Pero bueno, yo le dije, no me interesa Hemingway, me interesa que usted trabaje con la literatura cubana, ¿no? Que trabaja con vos. Le mandamos los textos, pues son muchachas que trabajan conmigo a investigar, lo mandé a leer ese Paradiso, textos de Lezama, y finalmente creó una obra, ahí un diálogo interesante entre Paradiso y Wittgenstein, toda la idea también de toda esta filosofía también decimonónica que se está generando en ese momento. Pero después tenía un artista ibibio, eh, Víctor Ekpuk, que además viene de la tradición africana, los abacuá, trabajando también con el lenguaje ibibio, que además tiene también una carga ceremonial, es otra mirada alrededor del texto y el lenguaje que no tiene nada que ver con Joseph Kosuth. Y empezamos inclusive la Bienal con esta obra de este artista y un plante abacuá en el centro de Wilfredo. De ahí también, bueno, Basualdo de Argentina, Chipauta, trabajó con todos los escritores que escriben con heterónimo, hizo la obra de otra manera. Con Chispa también discutimos mucho la artista de origen hindú. La obra ha tenido también un éxito extraordinario en los últimos tiempos y trabajó con la comunidad de bibliógrafos cubanos, ¿no? Y estudiar por qué en Cuba determinados escritores trabajaron con heterónimo. Cada proyecto de esa bienal fue resultado de una investigación. Fue una bienal muy radical, además, la idea era trabajar en los lugares específicos. En el momento Nicolás Pari, hablando del arte de la educación, que es uno de los artistas más interesantes jóvenes en América Latina. Colombia tiene una tradición fuerte alrededor de esos temas colombianos. Nicolás Pari estaba desarrollando un proyecto en panadería, en escuela, una cosa muy difícil porque ya no solo era que los niños participaran en obras que estaban haciendo los artistas, sino era el artista discutiendo con los profesores y con los niños los planes de estudio que utilizaban en las asignaturas que se les impartían. Y la educación en Cuba es casi militar. Eso hubo que pedir muchos permisos, eso llevó muchas negociaciones para que nos dejara entrar en una escuela a cuestionarse los planes de estudio. Era complicado el tema. Entonces fueron así, es una bienal siempre que te genera tensión. Por eso yo decía, no fue una bienal solo de las mediaciones, no fue una bienal solo de las curadorías, fue una bienal de las mediaciones y las negociaciones. Y después, esto es un pequeño paréntesis, ¿no? Podría hablar de muchísimos proyectos, fue una bienal muy grande, comunal,
participaron muchos artistas, la música, todo realmente, y todo estaba enfocado a ese tema, cómo transversalizar, cómo trabajar desde las microcomunidades, las micropolíticas, los contextos, cómo entender también la propia realidad cubana, cómo se acercaban también los artistas internacionales a esa realidad, las diferentes geopolíticas. Ese fue quizás el macro objetivo, y cuestionarnos también el sentido de la mega exposición, que es lo que identifica a todas las bienales del mundo. Hacen una gran exposición con temas, subtemas, que al final no conducen a nada, ¿no? Por eso alguien hablaba, porque alguien decía, bueno, no vamos a hablar más de la dictadura del espectador, hablemos ahora, todo el mundo se queja de que los espectadores no están preparados, vamos a hablar de la dictadura de los curadores, que a veces inventamos un discurso que nadie entiende, ¿no? Y conectamos obra que está en nuestra cabeza, y al final cuando la gente llega allí no ve tampoco esas conexiones, ¿no? Por eso veo que los grandes estudiosos de las mediaciones, como nada más de Barbosa y muchos, Brasil, muy conectado también a ustedes, me imagino. Anamae siempre ha defendido la libre interpretación, como lo hizo Román de la Calle también en Valencia. Algunos estudiosos también han trabajado mucho la idea de la libre de interpretación, más allá de lo que puede sugerir la obra del artista o lo que puede sugerir eh, el propio curador. Entonces, eso para mí fue importante. Después de haber hecho una bienal tan radical, se hicieron una cantidad de periódicos en Cuba. Algunos me criticaron mucho, me atacaron mucho. Otros me defendían. Entonces, yo cuando llegaba a la casa llegaba deprimido y mi hijo me decía, no, no, papá, el problema es que se está discutiendo la bienal, no te deprima por eso. Quiere decir que generó polémica, y eso es lo más importante. Y en ese sentido, leyéndome por esos días también otro de los grandes estudiosos de la relación arte-educación, que ha sido Pablo Helguera, que estuvo también en un proyecto en mis bienales. Lo invité a la oncena y hicimos un proyecto muy lindo que se llama La Revolución Bien Temperada. Trabajamos con el único clavicín que hay en Cuba, con el grupo Arlonga. Eran textos que tienen que ver sobre las revoluciones y asociados al barroco, ¿no? Inspirado también en la obra de Bach, del clave bien temperado. Realmente hizo esta obra con un tipo tan cerebral como Pablo Helguera, y tengo la partitura también que me la dedicó, la guardo con mucho cariño. Y siempre, bueno, Pablo Helguera le hace una entrevista a otro gran conocedor de los procesos del arte de la educación, Stephen Wright, y le preguntaba, ¿no? De origen canadiense, decía Stephen Wright. Hablando del concepto de colaboración, primero fue lo relacional, después la colaboración. Son términos que han entrado muchos a debate. Y Stephen Wright decía, el enemigo del arte es el propio arte. Hablaba de eso y decía, me gusta más ese arte furtivo que está por debajo del radar. Y para mí fue importante también entender estas metáforas, entender este discurso. Y después de haber hecho la Bienal, me llaman para dirigir nada menos que el Museo Nacional de Bellas Artes. No es un museo de arte contemporáneo, aunque tiene una colección de arte contemporáneo, es el único museo de arte que tiene Cuba, no tiene otro, es inmenso. Entonces, yo no sabía si aquello era una sanción porque querían salir de mí, porque a muchos artistas cubanos no estaban muy contentos con esa bienal porque tampoco se habían reflejado en ese tipo de obras que yo estaba estimulando, o si era una sanción o era una promoción. Realmente, bueno, el Museo de Bellas Artes es un lugar prestigioso en Cuba, ¿no? Dije, bueno, voy a asumir el reto, ¿no? Después de, sin quererme comparar con Malevich, ¿no? Yo decía, bueno, cuando Malevich hizo ya blanco sobre blanco, negro sobre negro, después volvió a hacer los campesinos y toda esta etapa más de Malevich, que eran campesinos suprematistas. Yo decía, bueno, no sé si fue solo la censura de Stalin, también después de haber hecho eso, que más podía hacer Malevich, tenía que virar para atrás de nuevo y volver a releer el arte. Y así me pasó a mí, ¿no? Fue una experiencia bonita porque, bueno, es volver a ser un escolar sencillo, volverme a estudiar, después de darme cuenta que uno de los periodos menos estudiados en el Museo Nacional de Bellas Artes es la colonia, y leerme textos de Luis Jorge Ribó, como el grabado, apuntes sobre el grabado, la pintura en la colonia en Cuba, y volver a ser ese estudiante de historia del arte y ver realmente el museo en toda su dimensión. Y bueno, que el museo, por lo general, las bienales, siempre hacía exposiciones donde le daba espacio a determinados artistas y ya.
Y dije, bueno, en aquel momento había un poquito más de recursos en Cuba. Y dije, ¿por qué no movemos las colecciones que desde el 2001 no se cambian? Llevan 30 años ahí. La gente viendo las mismas obras. Y es un museo también de carácter cronológico. Es como una cronología del arte cubano. Pocos países lo tienen. No sé si aquí en Portugal tú puedes visitar un museo que pueda ver desde la colonia hasta ahora todos los artistas portugueses lo hay. ¿Aquí? No, no lo tienen. No. Entonces, no, pocos países lo tienen. Eso es un invento de Cuba también. Es un aporte. En México tampoco lo vi así, de antropología sí, pero no tienen así de la historia de México, de la colonia hasta ahora, el virreinato. Pero el de arte moderno fue el que yo visité, los otros no ahora recientemente, pero no vi colección permanente en el de arte moderno. Sí, tiene. Bueno, tengo que mirarla, vi una cosa ahí. Pero recorren, no sé si recorren, porque el arte mexicano también es muy grande, se recogen de la colonia hasta ahora. En todos, lo tienen dividido o uno solo lo asume todo. Está dividido. Ahí está el problema. Entonces, Cuba es un solo museo para todo. Si tú lo miras, entonces cambiar la cronología era un problema, porque además los maestros van a dar clases en museos. Oye, me quitaste las obras de la colonia, me quitaste las obras de Cambio de Siglo. Entonces la gente entró como en un choque. Entonces digo, bueno, vamos a crear un proyecto que se llame La posibilidad infinita de pensar la nación. Y vamos a trabajarla, la colección, por temática y no por cronologías. Y fue una experiencia súper interesante. A partir ahí salieron exposiciones muy buenas, Isla de Azúcar, con el inicio y el fin de la industria azucarera, el tema racial que se había tocado en el arte contemporáneo, pero nunca se había profundizado como se hizo en esta ocasión. Y de momento podías ver un pintor de la colonia, Vicente Escobar, que nació negro y después compra su condición de blanco, con Carlos Martiel, el otro artista negro de performance, que además se pone todas las medallas que le dio el padre, Prodigal Son, todas las medallas que le dio el padre se las pone en la piel, ¿no? Sin ponérsela aquí en el traje, ¿no? Entonces todas se las pone aquí, se las engancha en la piel. Es una obra durísima, ¿no? Ahora le acaban de darle un premio en Brooklyn, muy importante, estaba muy contento, lo vi en Instagram, ¿no? Carlos ha ido ascendiendo también en su carrera dentro del performance, Javier Castro. Realmente era eso, ¿no? De cómo un museo como ese te posibilita mezclar gente de la colonia, como sigue desarrollando una colección de arte contemporáneo, aunque no la puedes exhibir porque es cronológico, y vas transversalizando ahí determinados discursos. El tema de la raza, el tema de la historia, y yo curé El espejo de los enigmas, apuntes sobre la cubanidad, que cuáles eran como los fundamentos de la nación. Es como generarle contexto a las obras. Y para mí era muy importante el manuscrito de José María Heredia, de Oda Niágara, ¿no? Uno de los grandes poetas, el inicio de la poesía romántica en Cuba. Vivió también muchos años en México, casi mexicano también, en Toluca. Hizo hasta un libro de historia universal, un hombre brillante. Murió con apenas 30 años, 32 años, y toda la obra que dejó Heredia, ¿no? Vigilio Piñera, Severo Sarduí, los manuscritos originales de Ortiz sobre el tema de la mulatez en Cuba, la epifanía de la mulatez, y todo eso con Huracán, Delán, con Un día preferiblemente dirige Tomás Sánchez, con Construir el cielo, Carlos Cárdenas, con el documental En un barrio viejo, Nicolás y el Andrea. Es como crear esa zona ahí de cuáles fueron esos orígenes antropológicos, etnográficos, sociológicos y políticos de la nación cubana. Cómo crear ese fanbase, cómo crear ese fundamento de la nación. Y esa fue la idea. Y realmente las exposiciones tuvieron un éxito extraordinario, creo que marcaron un hito. Ahí yo le dejé a Federico el libro, imagino que lo puedan consultar, lo dejamos quizás lo puedan mirar, algunas de las cosas que pusimos allí. Pero yo quería detenerme muy rápido en una gran demanda también de Cuba, ¿no? Empecé hablando de todo esto porque hay un movimiento de arte contemporáneo muy importante y los jóvenes todavía no se ven reflejados en los museos, sino en las galerías. Y los jóvenes ya te digo, ya se van poniendo de media carrera, 40, 50 años. Eso sigue siendo realmente en Cuba una dificultad. Por eso empezamos, y otro tema, ahí fue como
como el tema, como los jóvenes, ¿no? Otro asunto que para nosotros era esencial era también darle espacio a los arquitectos que también están reclamando un lugar. Y la arquitectura en Cuba está pasando por un momento dramático después que tuvo un auge extraordinario a lo largo de la historia del país. Y después de la revolución, hasta el año 65, 66, se hicieron grandes obras. Pero después, en esta homogenización también que tratamos de instaurar dentro de la propia sociedad cubana, se vio la arquitectura como un asunto del Ministerio de la Construcción y no como un fenómeno que también está ligado al arte. Entonces, era una forma de darle espacio a los arquitectos. La arquitectura también estaba concebida cuando surgió el Museo Nacional de Bellas Artes, surge en el año 1913 en Cuba, y estaba concebido también que se coleccionara arquitectura. Pero eso nunca sucedió, a pesar de que su primer fundador del museo, Emilio Heredia, familia también de José María Heredia, ahorita lo comenté, estudió arquitectura y después estudió arte en Roma. Entonces, por eso quisimos, bueno, vamos a someter a discusión, hacer un llamado de atención en este país sobre la necesidad que hay de tener un museo de arte contemporáneo. Es como si el museo tiene 3 edificios, el nuestro, son 49.000 piezas, infinidad de colección. Y es como si, viendo la experiencia, por ejemplo, de París, que es una de las que más conozco, es como si el Louvre, el Orsay, el Orangerie, el Palais de Tokio, todo fuera la misma cosa, ¿no? Y el Pompidou. Entonces hay que ir delimitando este tipo de espacios. Y es constantemente una insatisfacción de los artistas, los arquitectos. Y bueno, tratamos de, más que hacer una exposición, generar un tipo de debate, una discusión, cómo la gente ve en Cuba el Museo de Arte Contemporáneo. Y sobre esto escribí unas notas. Yo por lo general no leo, me gusta improvisar cuando doy conferencias. Solamente escribo para catálogos, libros, esas cosas, ¿no? No escribo para leer después, leer públicamente. Pero bueno, me parece que algunas notas debería leer. Si el Museo de Arte Contemporáneo en Cuba es todavía una necesidad no resuelta. El actual Museo Nacional de Bellas Artes posee colecciones que recorren el arte antiguo, el moderno y el contemporáneo. Está organizado en 2 edificios. Uno se ocupa del arte cubano y el otro del arte universal. Diseño museográfico que no es común en otras partes del mundo. Muy pocas naciones tienen un espacio donde se puedan recorrer las producciones simbólicas locales desde sus inicios hasta la actualidad. Lo más natural es ver las obras de los artistas que son parte del territorio en diálogo directo con otras que pertenecen a la historia del arte internacional. Y así era como estaba en el Museo de Bellas Artes. Hay que aclarar que en el 2001 se hace una ampliación, una remodelación del museo. Fidel había estado en el Louvre y decide entregarle al Museo Nacional de Bellas Artes lo que era originalmente fue el Centro Asturiano, que en aquel momento era el Tribunal Supremo. No se hicieron juicios en Cuba, sacaron al Tribunal Supremo ahí y se crea este edificio de arte universal, pero antes existía el que tenemos en la actualidad, que se creó en el año 1955. ¿No? En el caso de las salas permanentes donde se muestran las colecciones de arte cubano, solo llegan hasta la década del 90 del siglo pasado, aunque la política de adquisiciones se ha mantenido hasta el presente. Dicha estrategia se ha visto interrumpida en diferentes momentos por disímiles razones. A esto se añade que el coleccionismo de la institución ha estado sujeto a la mirada de un museo que tiene un condicionamiento histórico. A partir de tales premisas, se me ocurrió convocar a varios grupos de arquitectos, su mayoría muy jóvenes, para atender una necesidad postergada durante años, la proyección del espacio arquitectónico del futuro MAC, con el componente utópico que conlleva un ejercicio como ese. El gesto era un llamado de atención para movilizar a los decisores y a todos los que estaban comprometidos con la propuesta. La idea general la conversé con el arquitecto José Antonio Choi y juntos valoramos la participación de varios equipos de arquitectos. Llevar a término una exposición de tal calibre fue un asunto complejo. Queríamos tener la lista para la 14 Bienal de La Habana, pero fue imposible.
No nos complacía una exhibición de maquetas y pancartas. Había que intervenir el espacio con el concepto de site specific. Sabíamos que era ambicioso nuestro empeño en un momento en que los recursos escaseaban. El país salía maltrecho de una pandemia brutal y se iniciaba el llamado ordenamiento monetario que enrarecía aún más las cosas. Por suerte se involucraron otras instituciones cubanas. No pretendíamos realizar una exposición en el orden tradicional. Apostamos por hacer evidentes los procesos de trabajo y la colaboración entre los diferentes especialistas que integran cada uno de los equipos. Este acontecimiento sirvió además para darle visibilidad a varios arquitectos cubanos que tienen escasas posibilidades de materializar obras en las circunstancias actuales en que vivimos. El grueso de la labor constructiva en Cuba se ha concentrado en la construcción de hoteles que relegan a nuestros especialistas al trabajo en proyectos ejecutivos, sin incluir la concepción originaria de lo que se pretende hacer. Ha sido un error ver la arquitectura solo como un fenómeno que pertenece por entero al Ministerio de la Construcción, sin reconocerla como arte. Lo que estudiamos historia del arte o cualquier otra carrera de humanidades, sabemos que la arquitectura es la madre de todas las artes. Está presente en los orígenes de cualquier civilización. En su primer plan general, el director fundador del Museo Nacional de Cuba, hoy Museo Nacional de Bellas Artes, Emilio Heredia, incluyó la arquitectura dentro del coleccionismo. Sin embargo, esa pretensión quedó sesgada y nunca se logró consumar en los años de existencia de la institución. De manera que la exhibición del Museo Real al Museo Imaginado resultó la primera gran muestra de este tipo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Existía una deuda museológica que todavía no estaba saldada. Los intercambios que sostuvimos antes del evento nos sirvieron para reflexionar en torno a este tópico. Urgía buscar un espacio vinculado a nuestro museo o no, donde el público nacional e internacional pudiera ver lo que estaba sucediendo con la arquitectura que se ha producido en Cuba y en el mundo. Este proyecto no respondió a una voluntad curatorial autoritaria. Fue precedido de un amplio debate con los creadores. Volvimos a enfrentarnos a los antiguos presupuestos previos a los PRON, pertenecientes a la vanguardia rusa, junto a la herencia de la arquitectura radical de los 60. De nuevo se ponía sobre la mesa la dicotomía entre la utilidad y la función. De hecho, Andrea Branzi defendió la arquitectura por su valor cultural, se afilió a la motivación poética de este tipo de creación y la comparó con el acto humano de hacer al amor. El investigador deslinda el acto biológico reproductivo del goce que produce la cópula entre seres que logran el éxtasis y el orgasmo como consecuencia del entrelazamiento de sus subjetividades. Branzi aboga porque el arte madre asuma lo que John Cage reivindicó, el ruido por encima de las estructuras armónicas cerradas. Para este artista la armonía debía ser cromática, negaba sus componentes estructurales. Frank Lloyd Wright le hace una reverencia a Beethoven y a la libertad con la que contó el compositor en el instante de la creación de su sinfonía, un acto que contrapone a la dependencia de la arquitectura con respecto a los clientes y los inversionistas. Los posicionamientos liderados por figuras prominentes a lo largo del siglo pasado intentaron devolverle a la arquitectura lo que ganó el arte en el siglo XX. Fueron fieles defensores de la emancipación cultural con respecto a la utilidad. Estos análisis se vuelven más cruentos cuando nos colocamos en el encargo propio de un museo actual con todas las consideraciones logísticas que determinan las misiones que debe cumplir. A lo primero que nos enfrentamos es aquella máxima de la museología en todas las épocas. El museo se debe a sus colecciones. Sin embargo, en algún momento esta idea preestablecida también fue objeto de revisión. ¿Por qué no pensar en un museo que no tenga colecciones? Esto nos haría volver a esa reflexión prematura de José Luis Brea en El tercer umbral, cuando decía que habíamos pasado de la memoria RUM a la memoria RAM, y añadía que los museos seguían transmitiendo en MP3 cuando estábamos en la era del MP4. Dicha encrucijada hizo que las agrupaciones de artistas no se quedaran como simples hacedores de edificaciones, al margen de lo que ocurre en la creación actual. Hay que ver cómo se manejan tales cuestiones con el surgimiento de los NFT y el arte que circula a través de la red, que como los virus tienen en ese escenario su lógica de vida natural. Estamos obligados a modificar el modo en que trabajamos la restauración y la conservación, la catalogación de obras, los sistemas de almacenamiento y la relación con el archivo. El documento puede ser una obra, pues es un agente contextual. Entra en un tipo de museología que se asemeja a aquello que Boris Groy definió como el politeísmo
de la instalación. Un museo de arte contemporáneo debe atender de forma directa a los programas educativos en estrecha conexión con la producción artística. Las estructuras departamentales ya resultan obsoletas. Los equipos de curaduría y educación por lo general están desconectados. Su labor debe enrumbarse a facilitar la comunicación entre los artistas y el público. Hay que potenciar la libertad interpretativa de los espectadores y trabajar sobre los grados de conocimiento e instrucción con los que cuentan cada uno de ellos. Es menester enfatizar en los análisis epistemológicos de las obras por encima de los niveles de oficio que puedan tener. La percepción del público no puede estar condicionada por la tesis del curador ni por la intencionalidad del artista. La apropiación creativa es la única manera de mediar con los que se interesan por lo que se les muestra. Cualquier planteamiento de un museo de arte contemporáneo no debe eximirse de los debates a los que está sujeta la labor curatorial. El término curador es una denominación todavía joven que viene del modelo norteamericano, unido al del comisario propio de la tradición española. Ambos tienen una etimología que compromete y genera dudas sobre su verdadera función. El primero alude a una cierta minusvalía asociada a la enfermedad de la que nos debemos salvar. Ante esa dificultad, alguien debe conducirnos por los caminos de la sanación. El segundo está emparentado con un aire de sospecha. La policía debe ofrecer un orden moral y social de tranquilidad alrededor de las normativas que regulan cualquier sociedad. En ambas denominaciones asistimos a un tipo de estructuración que merece ser modificada. El arte está abocado a transformar todos sus resortes de mediación. Los públicos no pueden verse como entes ajenos. Las diferentes comunidades deben tener su espacio en la programación del museo. Hay que conectarse con la sociedad civil, con los grupos LGTBIQ+, y con los que sufren discriminación racial, y empoderar a aquellos que ven el arte como ajeno. Los barrios que circundan al museo pasan a ser sujeto y objeto de lo que se hace. Después de tantas polémicas centrales en la institución arte, un museo de arte contemporáneo debe preguntarse el objetivo real de las megaexposiciones, indagar en las micropolíticas, las microcomunidades, así como atender lo que se deriva de estas interacciones. Las preocupaciones en relación al arte hoy no son de orden estético, sino más bien de orden ético. El Museo de Arte Contemporáneo en la Cuba actual aspira a plantearse una óptica decolonizadora, un principio que ha caracterizado desde sus comienzos a la Bienal de La Habana. El correlato centro-piraferia no se comporta de una forma lineal, participa en un juego de roles que va más allá de las delimitaciones geográficas y el poder que pueden expresar. El discurso colonizador se extiende al modo en que vemos la naturaleza. Desde ahí tomamos en consideración el reto que tenemos de transformar el sentido de la experiencia. Cuando hablamos de seres vivos, naturalizamos definiciones, establecemos taxonomías y valoraciones de lo que señalamos como sustentación de un juicio racional. Subvertir este tipo de actitud es uno de los retos de cualquier museo que analice su lugar en el instante que le ha tocado existir. La comunicación y el uso de las redes sociales es esencial para un museo de nuevo tipo. La pandemia nos forzó a lidiar con esta estrategia. Hay que desarrollar plataformas digitales interactivas que democraticen el acercamiento de los diversos segmentos de público, potencien más las exposiciones virtuales y estimulen el arte que vive y se desarrolla en la red. El archivo comparte su función histórica de registro de lo que sucedió en forma de base de datos. Puede ser visto desde el presente como un elemento clave en la producción de significado. Es una pieza en sí mismo generador de conocimiento, desde la posibilidad que tiene para ubicar los contextos. Su labor trasciende la misión de atesorar documentos. Puede constituir el cuerpo de una obra. De ahí la interrelación con todo el organigrama del museo y en especial con el registro, inventario de obras y con el área de colecciones y curaduría. Cada una de dichas inquietudes nos combinó a profundizar en la idea que teníamos de arte contemporáneo, una denominación que ha transitado hacia el siglo XXI bajo una observación constante. Al-Surdán pone en duda tal denominación y prefiere señalarla como posthistórica. Nos transfiere su escepticismo sobre los relatos que heredamos de esa confrontación entre la modernidad y la arbitrariedad de la posmodernidad. Si partimos de dicho presupuesto, no puede haber una sujeción etaria ni cronológica
que nos lleve a colocar acontecimientos evolutivos en la historia del arte. Habría que volver a esos momentos de verdadero giro que modifican la producción y la recepción del arte. El título de la muestra, del Museo Real al Museo Imaginario, tiene como antecedente, porque muchas de estas cuestiones son importantes, estudiar eventos que en sí mismos no son museos y se convirtieron en museos por naturaleza. Fue la quinta documenta de Kassel que dirigió Harald Seemann. El curador tomó como referencia aquella frase de Hegel, de la realidad a la realidad imaginada. Harald, a quien yo tuve el privilegio de conocer, también tengo un fax, siempre firmaba el fax como Museo de las Obsesiones. Era es que tenía una letra bellísima. Harald sabía que esa era la documenta que se podía hacer en dicho momento en que permanecía a retumbar de las voces que quedaron después de la conmoción que a nivel planetario tuvo el año 68. Seemann aspiraba a establecer una confrontación entre las imágenes que se empoderan a través de la propaganda política y su implicación en la modelación de la conciencia. Desde esa primera plataforma nos ofrece un viaje a través del art brut, la arquitectura utópica, los símbolos religiosos, las mitologías personales que generan los artistas, el realismo social o el fotorrealismo. Este tejido museográfico nos incita a repensar la posición del individuo en consonancia con su libertad individual, algo que es posible identificar en la Oficina de la Organización para la Democracia Directa que creó Joseph Beuys para ese documento. Tales líneas de investigación transparentan el empeño curatorial de escrutar el valor polisémico de la imagen para negarla o para proponer una narración diferente. Harald logró que la documenta no se convirtiera en un museo estático, sino en un acontecimiento que duró 100 días. El Museo de las Obsesiones fue otro de los caminos en que derivó en las indagaciones de Seemann, decidido a armar la forma visual de las metáforas. Su punto de partida fue el gran vídeo de Duchamp, que pretendía tomar la energía eterna como erótica de la vida y explorar la trascendencia de los signos. Intentaba derribar las barreras entre el arte culto y el arte marginal y tomar como material de estudio la vida de aquellos artistas que organizaban su existencia en torno a sus intenciones. Un antecedente de nuestras especulaciones fue el Museo Imaginario que propuso Manrot. La sugerencia del intelectual francés fue romper los muros y crear un espacio que incentivara la subjetividad de un público que destruye los tabiques para fundar su propia utopía, ¿no? Bueno, después hablo del álbum de imágenes. Dice, esta tesis se compromete con los presupuestos bioestéticos de uno de los pioneros de la conducción de los museos de arte contemporáneo. Me refiero a William Sember, director del Museo Stedelijk hasta 1963. Sember fue de los primeros que jerarquizó la labor del archivo en la estructuración de cualquier exposición. Era capaz de prescindir de una obra en una determinada curaduría porque ya aparecía impresa en el catálogo de la muestra. Prefería más bien una idea que el contacto directo con una determinada pieza. Son muchos los ejemplos que debemos destacar en las propuestas de cómo se debe plantear un museo que se implique con el presente y que sea un antecedente de lo que debe venir después. Es imposible no mencionar el Palacio Enciclopédico de Marino Auriti, un proyecto ideado en Nueva York por el artista de origen italiano que había llegado a esa ciudad huyendo del fascismo. En 1955 diseñó un palacio que debía medir 176 metros de altura con 16 manzanas de ancho. La aspiración de este creador era hacer convivir los principales resultados de las investigaciones científicas, documentos y objetos asociados al desarrollo de la humanidad junto a la producción simbólica que nos ha dejado el arte en el decusar del tiempo. Auriti tenía una mirada lectiva, veía la creación desde su convicción ecuménica. La referencia que hemos comentado con anterioridad no son las que prevalecen en el ámbito de los museos de arte contemporáneo. Ha proliferado en esta tipología una arquitectura que opta por la espectacularidad y en muchos casos los edificios se crean de modo poliforme, en una confusión perceptiva que los acerca más a la escultura instalativa. Uno de los ejemplos es el Museo Guggenheim de Bilbao, que tiene la autoría de Frank Gehry. En dicho museo se adoptó el modelo franquicia, con un economista como directivo principal, algo inédito en el ambiente institucional del arte español. Esto estimuló debates en la prensa del país y los vascos sintieron que era un acto de imposición colonial dentro de una escena autonómica y nacional que se quedaba a la deriva. No obstante, tal decisión generó un flujo turístico que fue perfilando la transformación de una economía territorial que había perdido la industria pesada y se encaminaba hacia un sistema de servicio. Los ejemplos que hemos mencionado con anterioridad son el anclaje del MAC, el recorrido de la exposición del Museo Real al Museo Imaginado,
se inicia con el grupo Generación. Vamos a ver si pueden ver aquí. Aquí están muchos de los ejemplos que yo puse, pero pueden ver algunos de los proyectos, no me voy a detener mucho en ellos. Está Marro, Sandberg, Abriti, Gary. Bueno, Gary se ha estado varias veces en Cuba. Y este fue, yo creo que fue algo importante, porque además los arquitectos, y una cosa también rara, ¿no? Porque era la única, después de tantos años, la primera exposición de arquitectura que se organiza en el Museo de Bellas Artes, desde su fundación en el año 1913, con tantos arquitectos ilustres que ha tenido este país, ¿no? Te das cuenta de que ha habido casi como una conspiración silenciosa durante años, pues también para excluir de la arquitectura como forma de arte. Decía, y hay que ver, bueno, la motivación, la facultad de arquitectura completa fue esa exposición, no se podía caminar casi por todos los predios. Entonces aquí fue el primer proyecto, que es de talla piedra. Aquí lo verán, dice los ejemplos, el grupo HRG Arquitectura, ellos habían escogido el espacio de talla piedra, una antigua termoeléctrica que fue fundada en 1915. En la 12 Bienal de La Habana, el edificio cumplió 100 años y el equipo de arquitectos junto a la visual Estéreo Segura decidieron abrir ese inmueble para darle acceso al público. Con tal proceder, hacían un llamado de atención sobre la urgencia de restaurar dicha construcción, que es patrimonio industrial y arquitectónico de la nación cubana. Estéreo creó una escultura, un Jesucristo que bendecía el lugar, apelación divina que alude a la salvación. Generación Arquitectura se involucró entre la piedra y señaló la dificultad que nos circunda para entender el arte contemporáneo. Se alineó al enclave que propicia el territorio y el modo en que leemos el contexto. El hecho de estar ubicado en la bahía de La Habana les hizo buscar complicidades con las producciones simbólicas que pertenecen al Caribe. Lo regional fue considerado por estos artistas. Ellos distinguieron los elementos de la geopolítica para plantear una arquitectura que se regenera de muchas formas y que toma en consideración el suceso artístico en toda su extensión multimedial. La disposición de esta pieza adquiere un carácter instalativo. Los planos del edificio recorren el piso y el techo de la galería, recurso que nos retrotrae a las repeticiones geométricas a gran escala de las pinturas de Sol de Witt. La obra nos atrapa dentro de un cubo suspendido en el espacio que alude directamente a las proporciones que concibió Le Corbusier para este tipo de composición. Regeneración Arquitectura nos sumerge en el cubo blanco y desde allí abre una conversación con el presente y las incertidumbres que nos depara el futuro, ¿no? Aquí está toda la estructura, tú caminabas, metías y veías toda la transformación de este patrimonio industrial que es Tallapiedra, que es una de las cosas también que se cuestionan los cubanos, ¿no? Desgraciadamente estamos perdiendo mucho del patrimonio industrial del país. Y hay una demanda también por refuncionalizar estos lugares y convertirlo en este espacio. Bueno, aquí está la maqueta. Bueno, este es el proyecto Choy León, la ciudad de la flota. Pues lo interesante fue que cada estudio hizo, y gente muy joven, hizo toda una investigación de la bahía. Trabajaron sobre la empresa Antonio Guitera también, otra termoeléctrica que está totalmente en desuso, con el concepto de flota. Estas estructuras flotantes que parecen balsas, la idea era también de que alude también a la Cuba, los primeros grabados coloniales, siglo XVI, XVII, XVIII, ya es como se va reestructurando también la cartografía en Cuba, y la bahía fue un punto de contacto, ¿no? Y este espacio también lo quieren usar para exposiciones. En estas plataformas también pueden aparecer obras, ¿no? Yo hice también alusión que la pieza tomaba como referencia una de las grandes obras, la Regata de Gacho y Gibraltar de Francis Halley, que también estuvo en el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? Tiene una inspiración real. Esta obra también de este distrito que creó este proyecto de arquitectos fue cómo cambiar una zona ahí totalmente olvidada, donde confluye la bahía y el mar, ¿no? Cómo crear un distrito para el arte que además active una zona donde hay inclusive fuertes problemas de conservación hasta ecológica, ¿no? La zona donde se une el río Almendares, donde muere el río y comienza el mar. Y la idea es, bueno, yo lo decía, era cómo implicar
que no solo se quedara en un museo por sí solo, sino que el museo también generara una comunidad habitacional allí, generara un distrito y mejorara también las condiciones de vida de la gente, ¿no? Ese fue también el objetivo esencial de ese proyecto. Yo le decía, algo que en este proyecto yo comentaba mi experiencia con otros museos. Le digo, bueno, vas a el MACBA Barcelona y ves los patinadores, ves los Rastafari, ahí todo el mundo interviniendo la zona, pero habría que pensar cuántas de esa gente atraviesan el MACBA. De eso hablaba Manolo Borja en la entrevista que le hace Expósito, ¿no? Una entrevista bastante larga que le hace Marcelo Expósito a Borja. Él hablaba también de ese tema y lo he tenido la posibilidad también de conversarlo personalmente con él. Y es cierto, y eso que Borja, sobre todo más en el MACBA, aquí, bueno, en el Reina Sofía en la última etapa intentó hacerlo, pero en el MACBA él apostó mucho por el activismo, por generar ese sentido de las agencias, como esa manera de que el museo participando en los conflictos sociales también del territorio, en esa zona. Pero también, bueno, aquí está Cebeta de Pierre, bueno, Taller Chuyima. Aquí hay otros, Ad Urbis fue otro de los proyectos que participó. Aquí no aparecen imágenes. Bueno, aquí está Urbis con la... Lo único que había era una proyección de la bahía y un código QR. En ese código QR habían varias preguntas. ¿Necesita Cuba un museo? La gente tenía que responderla por internet y se metían en la web. ¿Necesita Cuba un museo de arte contemporáneo? ¿Dónde te gustaría que estuviera ese museo de arte contemporáneo? ¿Para qué sería ese museo de arte contemporáneo? Y al final el financiamiento que logramos para producir la obra de la exposición, ellos lo redirigieron a construir un banco en un parque infantil para que la gente se sentara a hablar. Decía, bueno, habría que ver hasta qué punto en las condiciones actuales críticas, cuando ya la alimentación se convierte en un drama en Cuba, sería importante o no hacer un museo contemporáneo. ¿Estaríamos dispuestos a eso en estas condiciones? ¿No? Habría muchas interrogantes de carácter político, de carácter social, realmente, y la gente participó por internet, realmente tuvo una interacción muy fuerte porque era en una página web para este debate. Bueno, aquí está el grupo de U+D, HRO, utilizando estas antiguas fábricas de grano, los silos, y fue creando estas estructuras, ¿no? Bueno, aquí no se ve, quizá cuando se acercan se ven más los proyectos y los planos, después había un video. Ese es de este equipo también, es otra obra que está alrededor de la bahía, ¿no? Y la idea era no transformar la estructura que existe en estos momentos, sino convertirla también en una gran obra. Yo ponía en el texto que le debía, Universo trabajó en los proyectos cuando se querían renovar las escuelas de arte en Cuba y había una gran influencia también de los arquitectos de las escuelas de arte de Vittorio Garat. Quise también hacer un pequeño homenaje a las escuelas de arte. No se puede hacer una arquitectura en Cuba contemporánea para un museo que sea el contenedor de un museo de arte contemporáneo sin pensar en la trascendencia que tuvieron las escuelas de arte y lo que significó en el panorama arquitectónico cubano. Yo creo que es el complejo arquitectónico de más trascendencia y más importante que ha tenido el país. Ahí trabajaron dos arquitectos italianos, Vittorio, murió recientemente ya, hace un año, Vittorio Garatti, Roberto Botardi, también italiano, y Ricardo Porro, que fue el único cubano, que fue el coordinador del proyecto. Ricardo hizo artes visuales y danza moderna, Vittorio hizo ballet y música, y Botardi hizo teatro. Todo eso ha quedado como una cartografía abandonada. Yo siempre le digo a Vittorio que las escuelas de arte puede ser la imagen que más se me acerca. Es la tercera internacional, el monumento de la tercera internacional de Tatler, ¿no? Como ese edificio que podía medir 330 metros, cuando hicieron aquella maqueta gigantesca y la pasaron por un 1 de mayo, al final la maqueta aquella de Tatler solo sirvió de leña para el fuego, ¿no? Aquel edificio giraba, uno de los edificios más radicales que he conocido en mi vida, y así fueron las escuelas. De hecho, inclusive se generó un gran debate porque Norman Foster, bueno, nosotros tenemos un gran bailarín, Carlos Acosta, quería hacer una fundación, también el primer bailarín de Royal Ballet, uno de los grandes bailarines negros que ha llegado también a ese nivel de legitimación. Y entonces
Norman Foster vino, quería hacer una intervención allí. Y Foster, cuando yo dice Foster, dijo, esta es la arquitectura hippie. Fíjate que hasta en los canteros que hacían en los techos servía para sembrar la marihuana, ¿no? Decía Foster en aquella época. Y vale es eso, ¿no? Esas formas orgánicas, esas estructuras, me decía Vittorio, mi escuela es la jungla de mi escuela es la Alhambra, mi escuela es Borromini, es Alberti, ¿no? Yo escribí también un texto muy bonito y bueno, mi pasión hizo por las escuelas que muchos artistas, los contemporáneos que venían a la final, los llevara allí. Entre ellos Gabriel Orozco, que hizo un proyecto lindísimo ahí, Didier Fautino, Héctor Zamora. Después recuerdo otro artista chino, Jean Fudon, unos grandes artistas del arte, uno del videoarte, también con Isaac Julien, y todo eso habían trabajado juntos. Y Fudon me dijo, si en estas escuelas hacen un museo de arte contemporáneo, yo te donaría mi mejor obra para estas piezas, ¿no? Y ahí, bueno, pusimos muchas de las obras. Mira cómo fue la escuela originalmente, con la que está está el cenotafio, ¿no? De Boulez. Y Felipe Dusaye también, otro artista que ha trabajado mucho en las escuelas, hizo estas intervenciones allí. Estos son pequeños fragmentos, decía que son como Giacometti abstractos y contemporáneos del vandalismo en las escuelas, ¿no? Al final las escuelas no solo han sufrido la destrucción de la naturaleza del tiempo, sino ataques vandálicos para llevarse materiales, para llevarse fragmentos. Y ahí está, ¿no? Es como un SOS. Pues yo decía que son como Giacometti actuales. La foto. Bueno, este es lo de Gabriel Orozco. Esta pieza de Gabriel la pusimos ahí. Yo recuerdo que con Orozco, estando yo en la Bienal, lo llevé allí. Bueno, Orozco tiene un carácter muy especial, ¿no? Somos amigos, pero tiene una mala leche, como dicen aquí los españoles, que tuve que quedarlo solo y a trabajar después de una semana. Yo con Orozco apliqué aquella anécdota del budismo zen, de John Kay, del alumno y del maestro que se van al bosque, pasan meses ahí, no se ven la cara, y después el alumno le agradece al maestro todo lo que aprendió con él. Entonces, esa es Orozco, yo lo dejé que estuviera un mes en Cuba, ¿eh? No quiero pensar que iba a censurar, le alquilo un carro y para allá y para acá, y recoge. Tenía un taxista que decía, pero este tipo está loco, tú dices un gran artista, va por la calle, recoge unos tenis viejos, y después unos zapatillas viejas, como dicen aquí, una camisa rota, un pedazo de cualquier cosa. Y nada, finalmente un día lo llevo a Lisa y lo llevo a la escuela de ballet. Y estuvimos conversando ahí tranquilo. Yo me entró ganas de orinar, orino en una pared de la ruina, él está por otro lugar, llega, y cuando yo dice, oye, estabas concentrado en lo que estamos hablando, porque orinaste y hiciste un círculo perfecto, ¿no? En el orina, la pared, o sea que retrata todas esas cosas. Y él quiso, finalmente se decidió por trabajar aquí. Trabajó con un grupo de estudiantes, la idea fue convivir en ese espacio durante días. Y fueron cosas muy bonitas, ¿no? Porque el día que inauguramos la Bienal, venían la gente de todas las viejitas, los viejitos de MoMA que tienen mucha plata. ¿Dónde está Gabriel Orozco? Y había un fango ahí, por eso está en ruinas. Entonces todo el mundo ahí con los zapatos, la ropa y la limpiecita, ahí entrando todos los americanos para ver aquello embarrado de fango en aquel lugar. Yo ahí con una botella de ron y unos vasitos plásticos sirviendo el ron. ¿Y quién es el director de realidad? No, es el tipo ese que sirve el ron ahí para brindar aquí. Entonces todo fue muy informal, pero quedó muy bien. Entonces él le puso así Circo de Polvo. Originalmente iba a ser la escuela de ballet, no fue escuela de ballet, fue escuela de circo. Y la idea era como, es un poco entender la dinámica del lugar. Yo recuerdo que en el taller, cuando empezó, un muchacho agarró un tubo y él le decía, no toques eso, los objetos están aquí por algo, hay una experiencia ahí que está ocurriendo, hay un fenómeno, hay una transferencia de energía que está sucediendo. Lo más importante es entender cuál es el espíritu de este lugar y después vamos a empezar a trabajar. Pero no es así tan rápido como se ven las cosas, ¿no? Después también Didier Faustino, Zamora, que había intervenido, es un artista mexicano, vive en Brasil, ahora regresó a México, excelente. Todas las intervenciones que había hecho en arquitectura, bueno, intervino Tepito también, es una de las intervenciones en Tepito más lindas que he visto en mi vida. Pero por primera vez aquí trabajaba con música, ¿no? Lo hicimos en esta Bienal y fue un relieve sonoro. ¿Cómo crear un relieve sonoro en esa escuela de Vittorio Garatti, que fue escuela de música y que hoy también queda como una ruina, ¿no? Y eran los músicos en los diferentes cubículos y después había como un ya sonido final. No, esto fue performance de la exposición. Teníamos a Didier Faustino, que creó otro video, no hay tiempo para ponerlo aquí, que se llama Explorando estos edificios
en la época 2.0, que va creando, es lindísimo, ¿no? Porque hace como un remake de 2001, ¿no? Dice en el espacio de Kubrick, dentro de la ruina de Valais. Y realmente es un material, bueno, quizás un día se lo puedo dar para que lo revisen. Pero fue muy bonito, ¿no? Mezclar lo que sucedió en la Escuela de Arte, que ha sido ese espacio de arte contemporáneo por naturaleza, y después los proyectos que estaban haciendo los arquitectos jóvenes en función de cómo veían un museo de arte contemporáneo en Cuba. Después se generó una gran polémica, porque la gente pensó que de verdad se iban a hacer los proyectos o que se iban a construir. Y digo, bueno, eso todavía nos falta mucho para que se haga. Pero bueno, si cuando empezó el Museo de Bellas Artes en 1913, Emilio Heredia estuvo 3 años, después Rodríguez Morey, que fue un excelente paisajista, pintor, hizo un diccionario también de pintores cubanos, un hombre brillante, nació en Cali, pero le gustaba decir que era cubano, nunca reconoció su origen andaluz, batalló mucho por ese museo, batalló durísimo, en un momento recuerdo la Quinta de Toca, primero empezó en la calle Concordia, después en la Quinta de Toca con las armas que almacenaron de la Segunda Guerra Mundial, convocó a Mey y a los grandes líderes estudiantiles de la época de Machado, porque no tenía custodio para cuidar el museo. Y tenía que en ese momento no había museo de historia, no había museo de antropología, el hombre tenía que cuidarlo todo, hizo los primeros inventarios, los primeros sistemas de inventario, y como un artista pudo estar en tantas cosas. Fue a España a comprarle, ahora hicimos un homenaje a Sorolla, la primera obra que le compró el museo a Sorolla fue de Rodríguez Morey, quien se la compra también en 1916, pero no fue hasta después de la Revolución, en 60, que él logra desgajar. Su sueño era tener ya un museo dedicado al arte y no tener también el resto, estar comprometido con el resto de las cosas. Y hoy yo creo que por lo menos el trabajo mío, el reto más grande es lograr que en Cuba haya un museo de arte contemporáneo y que se reconozca también el valor de la arquitectura como arte. Esas son las grandes utopías. A lo mejor me quedo como la maqueta de Tateni, pero valió la pena intentarlo. Entonces, nada,